¿Y si te digo que Baby Metal podría ganar un Grammy el año que viene? Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Y si te digo que Baby Metal podría ganar un Grammy el año que viene? Pero no en metal, no en la categoría de metal, sino en una categoría completamente nueva creada por la Recording Academy. Y claro, esta decisión, David, está provocando mucho debate, ¿vale? ¿Esto es un paso histórico para que la música asiática dé otro paso más o es una forma elegante de separar a los artistas asiáticos de los del resto del mundo? ¿Vale? Porque no para de llegarme esta noticia por redes una y otra vez, una y otra vez. Veo que la gente está encendida y creo que además este vídeo, ¿vale? Que no va a ser de una reacción, va a ser de comentar precisamente esto y os voy a dar todos los detalles. Ujú. Eh, pues creo que podemos hacer un debate estupendo. Por favor, muchos comentarios, dadme vuestra opinión y a su vez dad vuestra opinión a lo que vaya comentando la gente, porque aquí hay mucho debate. Claro, resulta que hace unos días la Recording Academy, que es la organización que entrega los premios Grammy, bueno, pues anuncia una nueva categoría relacionada con la música asiática. Y claro, automáticamente empiezan a salir predicciones de medios especializados diciendo que Baby Metal podría ser una de las favoritas para conseguir la nominación. Y claro, cuando leo esto digo, espera, espera, espera. Digo, Baby Metal en una categoría de pop asiático. ¿Cómo? Y claro, si llevamos años diciendo que son una banda de metal, y claro, empiezo a leer más, empiezo a investigar Ujú. más, y cuanto más leía, más interesante me parecía todo este asunto, porque claro, porque esto no va solo de baby metal, esto va de cómo Occidente ve la música asiática. Em, Va de cómo funcionan los Grammys, va de qué artistas tienen realmente opciones. Y claro, hay una pregunta que llevo haciéndome desde que sale la noticia, ¿no? Digo, ¿para qué demonios crean una categoría para el pop asiático y no crean también una categoría para el rock o para el metal asiático? También. Digo, Podría ser, también, podría claro. ser, pero ¿por qué no lo hacen, David? ¿Por qué no lo hacen? Teniendo en cuenta que han hecho Grammys latinos, que es solo para gente de reggaetón y trap y toda esta gente. Claro, pero no han hecho el pop latino, han hecho Grammys latinos. Eh, Sí, bueno. claro, pero sí han hecho pop asiático. ¿Por qué pop? Y no otro estilo. Y claro, em, el tema está, claro, si le decimos a la gente de la calle que tú me digas 5 nombres de bandas de metal asiático, ¿te lo van a decir? No. ¿O No de te van rock, a decir ni una, ¿no? o de rock asiático? Vale. Si decimos de pop asiático, Hombre, ahí ya solamente pues, ya con el K, está el K-pop, solamente con claro. el K-pop ya te van a decir 5, ¿vale? Ya te van a hablar de BTS, ya te van a hablar de Blackpink, te van a De hablar Baby de... Monster, sí. ¿Me entiendes por dónde voy? Es decir, Sí, ¿y sí. qué es lo que vende el pop? ¿Vale? Y claro, en este canal también sabemos que existen Baby Metal, Band-Maid, Love Bites, Nemófila, Máximo de Hormone, Hanabie, etcétera, 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 ¿no? Podremos seguir así un rato. Claro, em, y hay que hablar de esto, ¿no? Porque nosotros, además, David y yo, venimos del mundo del podcast y bueno, nos gusta debatir sobre este tipo de cositas. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Los americanos quieren reinventar la rueda o simplemente separar al resto, asiáticos por un lado y música de otro tipo por otro. ¿Qué te parece cuando estás? Que además le estoy pillando aquí de nuevas a David,
¿vale? Digo, te voy a Sí, comentar sí, una cosa. yo no sabía Digo, nada. digo, te voy a comentar una cosa, a ver qué te parece. Entonces quiero pillarle como le pillaría a cualquiera cuando de pronto se encuentra con esta noticia. Es que es complicado, es que claro, hacen categoría de pop, ¿vale? Y como tú lo dices, ¿y la de rock? Ujú. Porque hay muchísimas bandas de rock. Claro. Claro, que escucha, que a nosotros nos dicen que digamos 5 bandas de rock japonés hace 2 años Ujú. y no creo que hubiéramos dicho ninguna. Claro, claro, Ahora sí, ahora porque abrimos el canal y llevamos ya 1900 vídeos y, oye, hemos visto el panorama que hay allí en Japón. correcto. Ujú. Pero claro, es lo que llevamos diciendo aquí. Claro, Hay bandas de los años 80, Souya, Seikimatsu, hay muchas. sí, X-Japan, y eso no lo hemos visto nunca, claro. porque no les ha interesado, Eso es, eso es. básicamente, ¿eh? Sí, 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 sí. Y No sé claro, si a los estadounidenses, a los europeos o a sí, todos, o no sé. claro, Porque claro, el nivel que hay allí, mm, si lo das mucho a conocer aquí, lo mismo los grupos de aquí las pasarían un poquito canutas. claro. El tema está de que he visto celebrar esta noticia a gente como si fuera la mejor decisión que han tomado los Grammys en años. Y también he visto gente enfadadísima diciendo que esto es una manera de separar a los artistas asiáticos del resto. Y claro, a ver, las dos posturas tienen parte de razón. Eh, Porque hay mucha gente que cuando oye hablar de los Grammys piensa que simplemente son unos premios. Y no, los Grammys representan mucho más. Nos guste más o nos guste menos, sigue siendo el mayor reconocimiento de la industria musical estadounidense. ¿Qué significa eso? Bueno, mejor dicho, ¿significa eso que siempre gana el mejor? No, tampoco, ni No, muchísimo no, menos, claro. ¿vale? Hay que hacer, bueno, hay una lista enorme de artistas buenísimos que nunca han ganado un Grammy y se lo merecían. Y claro, cuando la gente se preguntará, pero aquí qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Los Grammys siempre han sido muy discutibles, pero claro, cuando los Grammys hacen un movimiento, la industria presta atención. Y claro, crean una nueva categoría y no crean una categoría nueva porque sí. No se levantan una mañana y dicen, vamos a inventarnos un premio, ¿vale? Detrás hay un montón de historias, de trabajo, de reuniones, de estudios de mercado, de discográficas, de votaciones, de artistas, de representantes. Y, y claro, ¿existe suficiente actividad dentro de este tipo de música para justificar un premio propio? Y aquí es donde está la historia, ¿vale? Porque em, han ignorado mucha música asiática hasta que ya no han podido ignorarla más, ¿vale? Fíjate este año, ¿no? De hecho, hasta han ganado un Oscar, ¿no? Con una canción de K-pop. Eh, Sí, la, sí. claro, efectivamente. Entonces, la música ha evolucionado mucho y en los últimos 15 años la música asiática, el cambio ha sido brutal. Am, la música asiática, escucharla hasta hace no mucho era una auténtica rareza. Sí, ¿Sabes? Para sí, la sí. gente, encontrar discos, súper complicado. Las giras internacionales de grupos asiáticos, ostras, era muy difícil, ¿vale? De hecho, para buscar vídeos de calidad de grupos asiáticos también era complicado, ¿no? Y todo esto ha Sí, cambiado en los últimos años. Era otro mundo, David, completamente distinto. Y ahora un grupo, por ejemplo, japonés, estamos viendo de que saca una canción y a los pocos minutos tienes reacciones de gente como nosotros, de España, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania, de Indonesia. Am, y eso antes era impensable. Y no solamente pasa en Japón, pasa en Corea, pasa en China y en muchos sí, países asiáticos. Ya la sí, música no sí, tiene sí. fronteras, como hace 20 años. Y bueno, esto es un negocio, David. Y claro, Hombre, claro.
mm, cuanto antes entendamos eso, mejor entenderemos por qué los Grammys hacen determinadas cosas. Eh, y dice, bueno, es que los Grammys solamente piensan en el dinero. Bueno, sí, pero tampoco es tan simple. Tampoco es mentira todo. Es decir, los Grammys quieren seguir siendo relevantes. Quieren que la gente los siga viendo. Quieren que atraer a nuevos públicos. Y quieren traer artistas importantes que quieren presentar sus canciones. Y claro, y hoy existe un mercado asiático, David, gigantesco, que mueve Enorme, millones enorme, y claro. millones de personas. Y sería esto bastante raro que decidieran ignorarlo. Ahora bien, mm, David, ¿tú crees que es el momento adecuado para que saquen este premio? Hombre, teniendo en cuenta que Baby Metal, por ejemplo, Ujú. lleva 15 años, ¿no? O alguno más, 16 o Sí, 17, sí, no me bueno, acuerdo ahora los que lleva, más de una ¿eh? década, sí. Sí, 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 sí. Y al principio eran muy chiquititas, salieron al Sony Sphere y se ganaron al público inglés y tal. Pero claro, a partir del Metal Force, con todas las colaboraciones que han hecho con grupos occidentales, Ujú. a los Grammy no les ha quedado otra que poner su foco en aquella parte del mundo. Claro, claro, Porque es que no les ha quedado otra. Saca a los Judas. Bueno, los Vice también ha hecho gira claro, americana por allí. claro, claro. A ver, que yo lo entiendo que lo hayan hecho, pero llegan tarde. Yo creo que Llegan muy tarde. llegan muy tarde porque, mm, a ver, ¿cuántos años lleva el K-pop siendo un fenómeno mundial? Muchos, muchos años. ¿Cuántos años lleva el J-pop, ¿vale? Creciendo fuera de Japón? También muchos, ¿vale? Y ahora también el El J-rock, metal, sí. ¿vale? ¿Cuántos años llevamos, como tú dices, ¿no? Viendo a Baby Metal haciendo giras internacionales? Más de una década. Grupos como One Ok Rock, que llevan llenando pabellones fuera de Japón un montón de tiempo, tío, también. Sí, sí, Y dice, bueno, también, ¿y por por qué ahora? ejemplo. ¿Por qué no lo han hecho hace 5 años? ¿Por qué no lo han hecho hace 10 años? Y, y yo creo que Estados Unidos, por como es, veía la música asiática como algo Secundaria. como exitoso, pero muy lejano. Como diciendo, sí, venden mucho en Asia, llenan estadios, sí, tienen muchos seguidores, pero es como su mercado, ¿sabes? Y sin embargo, en los últimos años, pues ha pasado algo importante, ¿no? Ya no es que solamente triunfen en Asia, es que triunfan también fuera. Y claro, ahí es donde la industria americana empieza a decir, oye, vale, quizá no sea una moda, quizá, Claro, quizá ha efectivamente. llegado para quedarse. Y claro, hay que darle espacio. Hay que darle espacio y es donde ya pues hay que crear premios, hay que crear categorías, hay que abrirles puertas. Ya independientemente de que a ellos les guste más o les guste menos, eh, y incluso nos guste más a nosotros más o menos esta creación de premios, en el fondo, en el fondo es una buena noticia. Em, en el sentido de que la música asiática ya no puede ser ignorada, ¿vale? Me refiero a eso. Obviamente no es perfecto. No es perfecto porque Claro. no deja de ser una Tú, categoría del pop. Dime. tú fíjate que ahora, así pensándolo, Ujú. mm, ¿por qué no han hecho más categorías? Porque perfectamente se pueden llevar los Grammys cualquier artista. Ahora me acuerdo de cuando se lo llevó Adele, uno de estos últimos años. Estaba Bad Bunny por allí que se cabreó porque no se le habían dado a él. Que dices, ¿En qué vida vas a ganar tú a Adele cantando? ¿No? Ya, Nunca. ya, No vas a poder nunca. Él a lo mejor no puede, pero cualquier artista de Japón tenemos muchas artistas que cantan como Adele, incluso mejor. ya.
Sí, y bueno, en vez de ponerlas en la categoría general, dice, bueno, pues las metemos aquí Claro, la ponemos aquí para que estén contentos sí, claro, y tengan efectivamente, visibilidad. no, no se quejan, no se Sí, quejen, sí. pero Claro, es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué han elegido el pop y no han elegido la música asiática en general? Y bueno, es que el pop es lo que estás diciendo tú, es que entre el K-pop, el J-pop y tal, genera una pasta. claro, es que fíjate que la categoría se llama Best Asian Pop Music Performance. Pop, ¿por qué no Asian Music Performance? ¿Por qué no Asian Contemporary Music? ¿Por qué no? Claro, ¿Entiendes? Y claro, claro, a ver, esto no deja de ser nuestra opinión, no tenemos la verdad absoluta, pero nosotros que bueno, que llevamos ya, como tú dices, 1900 vídeos, que se dice pronto, ya tenemos cierta experiencia. No, sí, no claro. somos los que más experiencia del mundo tenemos, pero oye, hacer 1900 vídeos tiene su aquel, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, por lo menos en lo que yo quiero transmitir, y ahora tú también me dejas tu opinión, em, yo no he hablado con nadie de Record Academy, ¿vale? Es decir, no tengo esos contactos directos. No, no, Así vamos. que, bueno, yo no creo que los Grammys hayan dicho, bueno, vamos a dejar fuera al rock japonés. De verdad que no lo creo. Em, yo, Yo creo que han puesto esa de pop es una por decisión, generalizar, es una pero yo creo decisión, que han metido la pata. es una decisión empresarial, David. La industria se mueve por números y ahora mismo dice, bueno, vamos a darle un premio a una categoría asiática. ¿Cuál es la que mueve más dinero? El pop. Ya está. Es decir, el K-pop es un fenómeno gigantesco, el J-pop mueve cifras enormes y el C-pop, el de Corea, perdón, el de China, sigue creciendo, ¿vale? Ahora mismo en el pop, el K-pop es el rey y los Sí, demás, bueno, pues también van creciendo de manera exponencial. Y claro, representan un mercado absolutamente brutal. ¿Significa eso que el rock asiático tiene menos calidad? No, ni de broma, ¿vale? Es no, decir, para nada, claro. eh, no estamos diciendo eso. Nosotros aquí en el canal tenemos una perspectiva bastante privilegiada porque llevamos años, ya años, vamos camino al segundo, escuchando bandas japonesas, como tú dices, 1900 vídeos. Y claro, hemos reaccionado a muchas bandas y muchas veces me pasa una cosa, yo le enseño una banda japonesa a alguien que nunca ha escuchado el rock japonés y alucina, alucina, pero alucina de verdad. Sí. Y me dice, bueno, ¿y yo cómo no conocía esto? Pues lo que nos Y pasaba a nosotros, ¿eh? claro, claro. Y es que, claro, fuera de nuestro pequeño mundo, todavía existe mucho desconocimiento. Nosotros hablamos de Bandmate y nos parece normal, no, hablamos de los Bytes y nos parece normal, o hablamos de Nomófila y nos parece normal, pero salida a la calle, le hablo ya directamente a nuestra audiencia, salida a la calle y preguntarle a 10 personas quién es Bandmate. Lo más normal es que no tengan ni idea. Y eso no significa, Ninguno, además, y no claro. significa que Bandmate sea una banda pequeña. Significa que el rock japonés sigue siendo un producto muy de nicho, em, fuera de los márgenes normales, Sí. en los que nosotros, Es una pena. Lo que pasa que, bueno, estamos poniendo nuestro granito para claro, intentar transmitir, sobre todo por aquí, por estos lares. claro, Y oye, parece que ujú, pues cuando eso ha pasado, será porque los que reaccionamos, ujú, como en general, todo de todo el mundo, sí. pues algo estamos haciendo. A ver, yo lo dije en su momento, aparte de que nosotros creamos el canal primero porque los artistas que nosotros seguíamos ya tenían una edad, 60 70 años, queríamos conocer música nueva, sabíamos que se estaba cociendo cosas en el rock japonés y después hemos visto también que dentro de nuestra humilde labor podemos ayudar a difundir esta música para más gente. Pero claro, lo que decía, ahora sal fuera y a esas mismas personas pregúntales quién es BTS.
Sí, claro, eso sí, seguramente que sí lo conozcan. Pregúntales si conocen a Blackpink, ¿vale? Y claro, la diferencia es enorme. Y, y los Grammys han ido en esta ocasión donde está el mayor volumen de artistas, Claro, de donde hay, público donde y está el dinero, ¿no? y de impacto internacional. ¿Me hubiera gustado una categoría del rock asiático? Por supuesto, muchísimo. Mm, Tendrán que hacerla. bueno, claro, tendrán que hacerla, al igual que la categoría de metal los Grammys en general se tiró muchos años sin tener esa categoría y tuvieron que hacerla. Em, a ver, quieren crear una categoría nueva en la que tenga muchísima participación, quieren que la gente esté a tope con eso, quieren que haya decenas de candidatos fuertes cada año, quieren que sea una categoría competitiva. Y bueno, el pop parece que reúne las condiciones que ellos quieren. Y ahora va la pregunta del millón. ¿Y Baby Metal qué pinta aquí? Baby Metal qué pinta aquí en la categoría de pop. De pop, Porque claro. esa es la duda que tiene mucha gente. Hay personas que dicen, bueno, no tiene sentido. Son una banda de metal. Y yo entiendo perfectamente esa reacción. Claro, y hay que preguntarse, ¿qué estilo hace Baby Metal? Yo nunca respondería pop. Yo No, diría metal moderno, diría metal alternativo, yo qué sé, kawaii, kawaii metal, que es su propio estilo, claro, llamadlo como queráis, pero metal. Entonces, ¿por qué ahora están entre las favoritas a ganar el Grammy en pop asiático? ¿Vale? Claro, la gente, aquí es donde se ha generado el debate y, normal. bueno, a ver, yo creo que hay varias razones. Una es que Baby Metal nunca ha sido una banda convencional y desde el primer día rompieron las normas. Y claro, cuando aparecieron, había mucha gente diciendo que aquello no podía funcionar, lo sabemos, ¿no? Sí, Mezclar idols con metal era una locura, ¿vale? Que aquello era una moda pasajera, que eso duraría 2 años. Bueno, pues aquí pues estamos, ¿no? lleva 16. Efectivamente. Siguen llenando recintos, siguen girando por todo el mundo, siguen colaborando con artistas internacionales, siguen creciendo, y eso ya merece un respeto enorme. Otra razón que es que Baby Metal tiene algo que muy pocos artistas poseen. No se parecen a nadie. No se parecen a nadie. Eh, y hay que pensarlo un momento. Si escucháis 5 discos, bueno, mejor dicho, no, voy a replantearlo de otra manera. Vale. Si escucháis durante un rato, unos segundos, 10 segundos, AC/DC, tú sabes que es AC/DC, Sí, ¿vale? Con Baby Metal pasa lo mismo. Es decir, me refiero, tiene una identidad. Una identidad. No, ya ni 10 segundos, 5 segundos. Sabes que es Baby Metal. Sabes quién está sonando. Y lo que te he dicho muchas veces con los cantantes, muchas veces te digo, no hay que tener la mejor voz del mundo ni la mejor técnica del mundo. Tienes que, es decir, el público te tiene que identificar al instante, claro, ¿vale? Tienes que claro, tener identidad efectivamente. propia. Claro, en una industria donde cada vez cuesta más diferenciarse, eso vale oro. Y bueno, y hay otro aspecto importante de Baby Metal, del que se habla menos, la reputación. Porque, aparte, una cosa son las cifras, que las tiene, ¿vale? Y otro es el respeto que tiene dentro de la industria. Y Baby Metal lleva años compartiendo escenario con auténticas leyendas. Y no llegan ahí por casualidad. Nadie, es decir, esas leyendas, nadie te invita una y otra vez porque sí, Claro, ¿vale? claro, Es decir, eso significa que dentro del mundo del rock y del metal se han ganado un prestigio enorme. Y eso puede influir cuando hablamos de unos premios votados por profesionales de la industria. Ahora bien, también hay que ser realistas, ¿vale? Una cosa es que Baby Metal tenga posibilidades y otra cosa es que vayan a ser que lo favoritos, ganen. ¿vale? Yo no lo veo. Incluso que llegue la nominación, porque Claro, 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 ahora se han presentado las solicitudes y ahora tienen que, claro, efectivamente. A ver, imagino que tendrán que mirar yo no y dudo que pueda, evaluar las cosas. claro, no dudo que pueda llegar a tener opciones de nominación y que la nominen, pero otra cosa es que gane.
¿vale? Porque ojalá me equivoque, pero la competencia va a ser durísima. Es decir, en cuanto empiezo a pensar en quién podría presentarse, la lista va a ser complicada, ¿vale? Es decir, va a tener que competir con gente que, claro, en el mundo del pop, ¿sabes lo que te digo, no? Es decir, Sí, sí, y ya no son muy tienes, grandes ya. no tienes Es que que, ir, no que tienes que irte a Corea además, y decir, YOASOBI, por ejemplo, puede ser una candidatura muy seria. ¿Por qué? Pues porque encajan perfectamente en el J-pop moderno. Tienen canciones enormes, han conseguido muchísimo respeto internacional, tienen una imagen reconocible. ¿Sabe quién puede, por ejemplo, estar ahí? Ado, por ejemplo, ¿vale? por ejemplo, Eh, efectivamente. es una, aunque sea una idol poco convencional, ¿vale? Pero es una auténtica, como decimos en España, una auténtica barbaridad. Es decir, genial, alucinante, ¿vale? Una de las voces más impresionantes que ha dado Japón en muchísimo tiempo. Em, y así con todos, ¿no? Es decir, ya sea Japón, sea Corea, claro, está Mr. Green Apple, está, yo qué sé, claro, es que Japón está viviendo un momento espectacular, ¿vale? En lo musical. Y luego lo que tú dices, el K-pop, y claro, aparece por ahí BTS, aparece Blackpink, Stray Kids, Seventeen, aparecen gente, son artistas con una capacidad de movilizar a fans absolutamente Claro, claro. increíble. Y claro, ahí las predicciones van a ser muy complicadas, muy complicadas. Y entonces, bueno, también preguntar aquí a la audiencia, ¿y los Grammys entonces qué pasa? ¿Que lo que premian es siempre al artista más famoso? Que tampoco es, no siempre ocurre, es decir, y menos en categorías específicas. Muchas veces el artista gana el que mejor encaja con el perfil de los votantes. Y, Claro, y esa puede ser una puerta interesante para Baby Metal, porque hay algo que juega a su favor, que es que son diferentes. Y muchas veces cuando un jurado profesional vota, valora precisamente eso, la originalidad, la personalidad, el riesgo. No siempre ocurre, pero ocurre ujú, más de lo que la gente piensa. ya. Y bueno, bueno, pues David, yo creo que sí pueden estar nominadas, que pueden conseguirlo. Lo que es la nominación, ganar ya lo veo difícil. Es que es lo que estás diciendo, es que las nominaciones, si llegan a nominarlas, Claro. es que va a ser muy duro, porque es que es lo que estás diciendo. Ujú. BTS, yo la verdad que no lo sigo, pero mi hija que es una fan auténtica, se sabe los nombres de los siete y hay muchas veces que lo pone ahí en YouTube y Claro. veo algún vídeo y dice, la verdad que los chavales se lo ocurren. Ujú. Y encima han sacado un disco este año, creo. O sea que Claro, estarán a tope. claro, claro. Yo Y es creo que que BTS mueve mucha gente también, ¿eh? mucha gente. Yo Mucho dinero, ¿no? lo de Vivi Mental, creo, hay alguna canción que podrían ellos encajarla dentro del pop y por ahí pueden tirar. A ver, un poquito así para ir. Bueno, y tú fíjate que van a venir a hacer uno o dos conciertos aquí, los BTS. Sí. Intenté conseguir entradas para Nadia, para Nadia y para mí, claro, o im- im- para su madre, para ir. imposible. Imposible. Pero es que iban, la más barata, creo que allí donde no las ves, imagino que pondrán pantallas y los verás ahí bailando, pero claro, Claro, donde no los ves ya valían casi 100 euros, la claro, más barata. sí, Pero es que los que están pegados estaban en torno a 1.200 euros. ya ves. ¿Qué dices? Son 2.400 euros yendo dos. Claro, claro. Es una pasta. Sí. Eso, además que lo hacen en el estadio del Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Creo que son 50.000 personas o algo así lo que entrarán. Imagínate la pasta que van a sacar ahí No, en dos conciertos. es impresionante. Bueno, a ver, para no alargarnos mucho más, creo que es una buena noticia. No es perfecto,
Es un Em, principio. es un principio. Claro, es evidente que la música asiática necesitaba más presencia en los Grammy. No hace falta ser un experto para darse cuenta de eso. Solamente hay que mirar lo que pasa en el mundo. Millones de personas escuchando artistas asiáticos, giras mundiales, festivales, récord de reproducciones. Pero es que Aparte, luego, claro, luego también tienes que pensar una cosa. Sale un artista, bueno, en el K-pop, Corea son bastantes, pero claro, sale ujú, en China, por ejemplo. China sí, son 1.300 millones de personas. Como sea uno puntero allí, claro, ya solo con ellos claro, ganan un pastizal y claro, venden lo que no está escrito. claro. Y gente de China hay en todos los lados del mundo. Bueno, y también te iba a decir y bueno, ahora todos son colaboraciones también con artistas, Claro, ¿vale? Eh, occidentales, claro, Fíjate Bruno Mars, que hizo la colaboración con Rosé, que es de Blackpink, en fin. em, Todas las colaboraciones que ha hecho Baby Metal con otros artistas occidentales. claro. Y, a ver, que no habría sido mejor una categoría para toda la música asiática, sí, pero claro, cuando eliges únicamente el pop, estás dejando fuera artistas increíbles y eso, por un lado, me da pena, porque, bueno, con todo el recorrido que llevamos en el canal, hemos descubierto auténticas maravillas y muchas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con el pop, ¿no? Eh, Toda la lista que he dicho, ¿no? Es decir, Metal, Band Mail, Love by Nemo, Fila Hanabi, Maximum de Hormone, Diren Grey, yo qué sé, montón, ¿no? Podríamos seguir así, fíjate cuántas bandas hemos hecho. ¿Merecen el reconocimiento? Sí, pero bueno, ya está, esto es así. Ojalá que sea el principio, ojalá que llegue mejor interpretación de rock asiático o de metal asiático o mejor álbum Claro. asiático. Sería fantástico que esto fuera creciendo. Ayudaría a descubrir nuevos artistas para el resto del mundo, ayudaría a dar visibilidad, que la gente vea una nominación y diga, ostras, ¿quién es esa banda? Voy a escucharla. Bueno, Y escúchame, que hace, no sé, el invierno, ¿no? sí, Estaba, o el verano pasado, no me acuerdo, ¿no? sí. Y entraron María y Nadia a comprar y yo me quedé en el coche. Ujú, Por esto no me acuerdo qué tenía puesto. Alguna banda, no sé si era Los Bites o... Y se me acercó un hombre que yo no conocía de nada y me dice, ¿a quién tienes puesto ahí? Que son buenísimos. Digo, pues esta banda. Dice, ah, pues lo buscaré, lo buscaré. Claro. claro, eso es. Si no le das visibilidad, no, la gente no los conoce. Claro, claro. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros? Ya te digo, hace Eso es. 2 años. Eso es. A ver, Hace 2 veranos nos preguntaban una banda asiática pues, ¿qué te saldría? A lo mejor Baby Metal, de así de oídas, claro. a mí, por ejemplo, mm, pero me tiraría por el K-pop, pues por BTS o tal, porque tengo a mi hija que lo escucha. claro, claro. Así que bueno, posibilidades reales, yo en porcentaje le daría un 20, un 25% de posibilidades de que realmente se llevaran el premio, pero lo tienen muy complicado. Pero bueno, vamos a quedarnos con que Baby Metal han conseguido algo dificilísimo, ser respetadas dentro del mundo del metal. Eso no se consigue porque sí. Leyendas hablan genial de ti y eso es enorme. Te invitan una y otra vez a festivales, compartes ese escenario con artistas históricos y eso es porque las cosas las has hecho bien, tienes personalidad, tienes calidad, ¿no? Así que bueno, quedaros con eso. Amigos, espero que os haya gustado este vídeo diferente de hoy, ¿vale? Creo que es que no paraba de saltarme la noticia, digo, parece que está pidiendo a gritos de que opine, así que ya De que tenemos... hecho, de hecho es que me lo ha dicho, dice, ¿te has enterado de lo de Baby Metal y los Grammy? Y digo, No. Claro, pues digo, esto hay que compartirlo con nuestra comunidad de Rock and Reactions, ¿vale? Así que, por favor, importante, importante, quiero que deis vuestra opinión, ¿vale? Eh, Os pido también el me gusta para que esto, este debate, llegue a un montón de gente, ¿vale? Quiero saber realmente la opinión de la comunidad.
y bueno, a ver qué opináis de todo esto, porque bueno, creo que le hemos dado un buen repaso, ¿vale? Así que, amigos, lo de siempre, ¿vale? Ya sabéis, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis Ujú. aparecer por la pantalla. Bueno, cuando os hacéis miembros, nivel uno veis las reacciones antes, nivel 2 vamos subiendo cositas de vez en cuando, y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, y bueno, y alguna vez hacemos vídeos raros como este, en el que opinamos, ¿vale? De cosas. Si os ha gustado este tipo de contenido, de que opinemos de este tipo de cosas para que son actualidad, pues nos lo comentáis y hacemos más, ¿vale? Claro. Venga, un abrazo a todos, lo dicho, espero vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.